Muy buenas noches a Edwin Carranza, que me acompaña en esta sesión de el curso que estamos dando de accesibilidad y a tutor. En esta sesión, básicamente, según lo que dice el cronograma, debemos estar hablando del diseño instruccional. Y entonces, lo que quiero compartir con ustedes, en este momento pues estoy en tiempo real conectado con Edwin, pero la idea es que de esto se está haciendo una grabación para que los compañeros que están participando en este curso, que no pudieron venir por cualquier circunstancia, puedan ver la grabación y pues nivelar los conocimientos. Voy a compartirles lo que desde nuestro punto de vista llamamos el diseño instruccional y vamos a detenernos en el diseño instruccional que nosotros llamamos el modelo ADI, que es el modelo que vamos a seguir para lo que tiene que ver con nuestro curso de tutor y accesibilidad. Quisiera empezar indicando que cuando uno adecua cursos virtuales, que en realidad es lo que vamos a hacer, porque lo que hemos hecho hasta el momento en el proyecto de la red alternativa es inicialmente las comunidades estuvieron trabajando en lo que ellos estuvieron llamando objetos virtuales de aprendizaje. Hoy día nos damos cuenta que en realidad, si bien es cierto, algunas comunidades hicieron objetos virtuales, en realidad la mayoría de comunidades, creo que fueron dos de tres, trabajaron en realidad en cursos virtuales y por eso uno escucha, por ejemplo, a Olga y al grupo de matemáticas y otras de las comunidades que ya no hablan tanto del objeto, sino que hablan de unidad didáctica porque se están dando cuenta o se han dado cuenta que el objeto como tal es una cosa más pequeña, mientras que el curso virtual es algo mucho más robusto. Y en ese orden de ideas, precisamente, también les he escuchado el discurso, han venido hablando y reflexionando acerca de lo que son ambientes virtuales de aprendizaje. Y en ese orden de ideas lo han venido trabajando. Nosotros en este curso que estamos haciendo en realidad lo que buscamos es, valga la redundancia, hacer cursos virtuales de aprendizaje. Es decir, colocar en la plataforma que estamos utilizando como administrador de aprendizajes, que es el LMSA Tutor, adecuar el aula para que se puedan tener cursos accesibles. Básicamente eso es lo que nosotros queremos hacer. Y en ese orden de ideas, nosotros debemos tener claro que deben estar marcadas esas adecuaciones de cursos en cuatro pilares. El pilar pedagógico, el pilar didáctico, el pilar técnico y el pilar del diseño. Y en esta última parte me voy a detener porque si bien es cierto que las otras tres son importantes, esas otras tres se manejan muy bien dentro de las comunidades. De plano, por ejemplo, recuerdo en ese momento que la comunidad de lenguaje está trabajando la didáctica frente a lo que estamos nosotros trabajando acá en accesibilidad. Es decir, accesibilidad no solamente desde el punto de vista técnico, sino que ellos están teorizando y lo están haciendo muy bien, accesibilidad desde el punto de vista didáctico. Y eso es bastante importante. Y el aspecto pedagógico, pues para nosotros es algo contundente, pero es lo que nosotros estamos trabajando todo el tiempo. El aspecto técnico, digamos que nos vamos a detener después, según nuestro cronograma, cuando ya empecemos a adecuar en ATutor y nos resulten absolutamente todas las preguntas que tengan que ver directamente con la herramienta para ir adecuando de manera accesible. Pero hoy sí quisiera detenerme en el diseño y por eso el título, digamos, de esta sesión era el diseño instruccional. Y en ese orden de ideas tenemos que decir que ese pilar del diseño no se queda solamente en el diseño instruccional como tal, sino que también hay que considerar el diseño gráfico. También otra variable en la cual nos vamos a detener más adelante frente a tratar de tener idea de algo de diseño para aplicárselo al aula virtual cuando se esté adecuando. Esos son los cuatro pilares que consideramos. Ahora, cuando nosotros hablamos de diseño instruccional, en primera instancia debemos considerar que el diseño instruccional lo han teorizado mucho a nivel histórico. Aquí tengo una presentación de una investigadora que se llama
Consuelo Veloz, que en el 2012 se tomó la tarea de hablar de diseño instruccional, pero no solamente desde el punto de vista como ella lo consideraba, sino se trajo históricamente lo que se venía diciendo o hablando de diseño instruccional, que para nosotros es bien importante, porque uno de los problemas o errores que cometimos cuando nos pusimos a hacer objetos virtuales de aprendizaje, que hoy también los llaman unidades didácticas en ambientes virtuales, pues cometimos el error de pronto de no seguir un modelo que nos guiara y que pudiera documentar todo ese procedimiento que nosotros hicimos bajo un modelo de los que ya han sido probados. Y por eso es importante tratar de ver algo de diseño instruccional para tratar de orientar eso que nosotros estamos haciendo ahora con los cursos. ¿Qué dijo esta señora? Esta señora teorizó el diseño instruccional como un proceso sistemático y estructural para desarrollar acciones formativas y evaluar su calidad. En realidad es un proceso porque digamos que es algo que tiene un principio y que tiene un fin y que se hace de manera ordenada. Casi que podríamos decirlo que es como si estuviéramos haciendo un algoritmo. Es decir, no hay, digamos que oportunidad para crear el desorden y demás, sino que la idea es que tiene que ser bastante ordenado el proceso que se hace para llegar a, a poner, digamos, en marcha un curso en algún entorno virtual de aprendizaje. Y es estructurado, es decir, él tiene unas fases que se deben ir cumpliendo una detrás de la otra, incluyendo otras que podrían, digamos, que cubrir a todas las fases que se van teniendo desde el principio hasta el fin. Y esto, como el diseño instruccional, pues obviamente que va dirigido todo el tiempo hacia acciones formativas y sobre todo a evaluar su calidad frente a lo que está ocurriendo. Históricamente, ella se remontó desde 1960 y cuando hizo su estudio llegó, digamos que frente a lo que tenía que ver el estudiante en el protagonismo mismo que el estudiante vive, en el acto mismo de educar. Digamos que cuando hablábamos de conductismo en 1960, el centro del aprendizaje no era precisamente el estudiante. El acto de educar, digamos que tomaba más al docente como el dueño del saber y el estudiante simplemente lo que hacía era lo que decía el docente o el profesor y casi que tenía que repetir absolutamente todo lo que decía el profesor cuando lo evaluaban y demás. Por los años 70 ya se le empezó a dar un poco más de protagonismo al estudiante. Se empieza a hablar de la teoría general de sistemas. Esto tiene que ver con, bueno, sistemas abiertos y por ahí, digamos que cuando uno ve esto en alguna carrera, hablan de cajas abiertas, cajas cerradas, bueno, es todo un cuento. Pero ahí lo que queremos es, digamos que esta investigadora quiso dar a conocer que es que se empieza a abrir un poco más esa brecha de dejar de considerar que el docente era el que tenía todo el saber y el estudiante empieza de manera muy tímida a considerarse como un actor fundamental del acto educativo. Por los 80, dice esta autora, pues empezamos a hablar del cognitivismo, donde el conocimiento era lo importante. Lo más importante era todo lo que se aprendía, el aprendizaje significativo, que tuviera importancia y relevancia frente a todo lo que se aprendía, etcétera, etcétera. En los años 90 el cuento fue mucho más amplio frente a considerar ya no al maestro como la pieza fundamental dentro del acto educativo, sino que la pieza fundamental fue el mismo estudiante, ya no el docente, sino el estudiante. Y todavía digamos que es algo de lo que vivimos, aunque hoy en día, en este nuevo siglo, pues hablamos de otros modelos educativos, pues que obviamente ustedes manejan muy bien dentro de cada una de sus carreras. Pero, por ejemplo, en el cuento de las aulas virtuales, que podríamos considerarlo como, ¿cómo podríamos decirlo? Si el docente se pone muy juicioso a trabajar una aula virtual,
podría convertirlo en un ambiente virtual de aprendizaje, dependiendo de lo que busque el docente como tal. Y cuando empezaron a hablar de aulas virtuales desde el punto de vista técnico, por allá por los años 90, se empezó a decir que el centro de esas mediaciones, digamos, tecnológicas que se lograban para los aprendizajes tenían que ver con considerar al estudiante como el constructor de su conocimiento, y por eso el constructivismo entra dentro de la parte de los LMS a ser clave. Cuando se creó, por ejemplo, Moodle se creó con ese sello, con el sello de que el estudiante era el centro de todo el proceso, y por eso los recursos y actividades que se pusieron en esa plataforma toman todo el tiempo como centro de atención al estudiante. Bueno, eso fue históricamente lo que esta señora trató de decir. En este mapa conceptual o mental que estamos mostrando ahí, lo que hizo esta señora, pues observe ahí, Edwin y compañeros, cuando vean la grabación, que el diseño instruccional habla de una teleformación, porque efectivamente aquí, cuando nosotros empezamos a hablar de que la tecnología sirve para mediar aprendizajes, pues entonces ya no hablábamos simplemente de un ambiente de aprendizaje físico, sino que empezamos a hablar de ambientes virtuales de aprendizaje, es decir, ambientes que están mediados con tecnología. Y para efectos de lo que nosotros estamos haciendo, pues esto es bastante importante. Entonces, según esta autora, cuando reúne varios de los investigadores que le llamaron poderosamente la atención, ella habla de creación de ambientes de aprendizaje. Y observe, Edwin, que en este caso ella precisamente dice que los estudiantes tienen que tener construcción de conocimiento. Ahí debe haber una construcción de conocimiento, pero a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, ahora nosotros no consideramos al estudiante de manera aislada, sino que consideramos al estudiante como una ficha clave dentro de ese rompecabezas grande, indicando que él no está solo, sino que él tiene otros con los cuales podría trabajar, y en ese orden de ideas se empieza a hablar de trabajos colaborativos. Y por eso los LMS, entre esos ATutor, tienen dentro de sus herramientas, valga la redundancia, que permiten el trabajo colaborativo. Pues uno encuentra que se pueden hacer foros, o que se pueden hacer chat, o que se pueden hacer wikis, por ejemplo, entre otras cosas, de tal manera que aquí ya se empieza a hablar en ese trabajo colaborativo, y en ese orden de ideas. Hoy en día se ha metido un término bastante simpático que se llama conectivismo. No sé si Edwin lo habrá escuchado ahí por el chat, me puede contestar, o puede abrir el micrófono en la parte superior izquierda. Hay un micrófono que está de color blanco, pero que al darle clic se le convierte en verde, y ahí podríamos escuchar si tiene micrófono. Ese famoso conectivismo se le debe a un señor que se llama Siemens, y eso es muy actual en la medida que hoy en día encontramos en los salones de clase muchos estudiantes con celulares y casi todo el tiempo están conectados. Entonces, por ejemplo, este año creo que también ocurrió, se cayó, digamos, una de las redes sociales que más se mueve en el mundo, que es Facebook, se cayó por un par de horas, y todos los que estaban asociados a Facebook, pues, entraron en eso, se van enloqueciendo. ¿Por qué? Porque esas redes sociales los que permiten es conectar. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, como educadores, sí tenemos que buscar la manera de tratar de reorientar o de capitalizar eso que se puede hacer en las redes sociales. Por ejemplo, antiguamente nosotros hablábamos solamente del e-learning, que es el aprendizaje electrónico, digamos que mediado por estas tecnologías. Luego de eso nosotros empezamos a hablar de aprendizajes B-Learning, que es reunir herramientas virtuales de aprendizaje y plataformas en entornos presenciales educativos, y dar, digamos que soporte a muchas actividades y recursos mediante esas herramientas para que la educación presencial se volviera de mayor calidad, decía o dice un investigador que se llama Unicarro.
Pero hoy en día nosotros hablamos del M-Learning, a eso se le está haciendo ya estudio, ya ha empezado un estudio frente a eso, donde nosotros tenemos que buscar la manera de capitalizar eso que pasa con los dispositivos móviles, cómo lo podríamos capitalizar en educación. Y justamente cuando hablan del conectivismo es que todos se pueden conectar. Entonces, por ejemplo, un profesor podría pensar en actividades utilizando el WhatsApp, se me ocurre, o utilizando el Face. Yo conozco proyectos en una universidad, en una carrera que se llama administración, que están haciendo utilizando el Facebook, y les han salido proyectos muy, pero muy buenos, aterrizando todo lo que tiene que ver las redes sociales con la educación. Y en ese orden de ideas, eso es trabajo colaborativo, porque ahí se puede trabajar de manera cooperativa, de manera colaborativa entre todos frente a la construcción de aprendizajes. Y eso tiene que ver directamente con lo que decíamos que era el constructivismo y por eso lo marcan dentro de, digamos, que el modelo pedagógico más fuerte. Sí, hay una mejor que esa, Edwin, mejor que Social Go, que por esencia los investigadores que han trabajado con entornos virtuales la han tomado y se llama Edmod. No sé si la habrá escuchado. Edmodo se escribe. Esa es la mejor. Alguien se tomó la tarea de hacer una investigación frente a mirar las redes sociales, cómo aterrizarlas en educación y resultó ganadora esta, Edmodo. Y con eso se pueden hacer una cantidad de cosas. A eso es lo que yo me refiero. Miren que cuando uno se pone a leer la literatura de los que han hecho investigaciones en ambientes virtuales de aprendizaje, muchas veces han hablado de los famosos nativos digitales y que los que están naciendo con el computador debajo del brazo, bueno, eso es un rollo que tienen ellos allá con sus teorías que yo no comparto mucho porque en realidad son muy pocos los nativos digitales y se consideran de esa forma. Y bueno, y a los que somos más viejos los llamamos forasteros digitales. Pero miren que hay un término hoy en día que se llama huérfanos digitales. Nosotros tenemos muchos estudiantes que son huérfanos digitales. Y ese término viene en la medida en que tenemos estudiantes en el aula que tienen o que manejan sus portátiles o que manejan sus tabletas o sus smartphones, bueno, todo esto, pero no lo están utilizando para educación, sino simplemente lo están utilizando es para el cuento de interacción social o comentarse los chismes de última hora, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos llamados a tratar de reorientar esta parte. Aquí dentro de lo que nosotros estamos haciendo en esta parte del proyecto, lo que buscamos es tratar de que los cursos que nosotros hagamos en Atutor, que debería ser un curso para la comunidad de matemáticas, otro para la comunidad de lenguaje y comunicación y otro para ciencias naturales, sean accesibles, pero la idea es que ese curso que se adecue allá sea un curso para aquellas personas que se están preparando para ser profesores, donde ese curso les ayude a ellos a capitalizarlo para sus prácticas educativas más adelante como docentes, teniendo presente todo el tiempo el manejo de accesibilidad. Por eso es que siempre decimos que lo que vamos a hacer aquí es el curso, pero en realidad viene una etapa después que harán con cada uno de sus líderes de proyectos, que es validar esos cursos en entornos naturales, en ambientes naturales. Y allá lo harán. Pero, ¿de dónde saldrá ese curso? Pues de cada uno de ustedes. En el caso de Edwin con Alejandro, pues harán su curso y serán los autores de ese curso y los profesores que se logren formar con eso, pues le deberán a ustedes eso. Y nosotros lo que esperamos es que ustedes vuelvan multiplicadores de este cuento con esos profesores, etcétera, etcétera. Porque es donde queremos que esto impacte, precisamente en los profesores que estamos formando para ser profesores. Bueno, esto de el diseño instruccional mediante la teleformación combina muchas disciplinas, como lo dice ahí claramente el diagrama. La pedagogía, la psicología, las teorías de sistemas, la multimedia, telecomunicaciones, teoría de aprendizaje, etcétera.
Y vamos a tener siempre un diseño técnico y un diseño pedagógico. Aquí digamos que conmigo tienen que ver mucho la parte técnica, aunque va a haber muchas, ¿cómo lo podríamos decir? Pintas de pedagogía, pues, porque yo no soy solamente ingeniero, sino yo inicialmente fui licenciado, muchos años estuve enseñando matemáticas. Luis dice, de hecho la unidad no solo es mano de Alejandro y Damián, sino de Olga, Jaime, Romero, Marta. Correcto, correcto. La idea es esa, que están trabajando todos como unidad. Bien, continúo aquí con el cuento. Esta investigadora se puso también a hacer el ejercicio cero juicioso para traerse los modelos que se habían tomado hasta la fecha. Y entonces uno dentro de la literatura de diseño instruccional bien formal encuentra varios modelos. Este es uno de los modelos, el modelo de Dick y Carey. Este es un modelo conductista y reduccionista, lo llamó ella así. Es decir, rompe la instrucción en pequeños componentes. Esto más adelante, por ejemplo, para los que están haciendo objetos virtuales de aprendizaje, lo llaman granularidad, que es no considerar una gran cantidad de contenido. Y eso fue lo que pasó con algunos de los objetos que dijeron que eran objetos, pero en realidad son todas unas unidades didácticas para poner en ambiente virtual. Entonces faltó la granularidad. Y ellos estuvieron hablando en ese modelo de eso. Hay otro modelo que es el de Robert Cañé. Este sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías estímulos-respuesta y de los modelos de procedimiento de información. Sigue siendo conductista. Cuando hablamos de estímulo-respuesta, pues uno encuentra todo el tiempo que es como cuando le manejamos, digamos, por allá a los estudiantes de esa forma. Vamos a ver si nosotros decimos esto o les preguntamos esto, cómo responden, etcétera, etcétera. Y esos son los pasos que Robert Cañé supone para ese modelo. Luego este señor se unió con Brinch y hablaron de otro modelo. Este ya es más como cognitivista. Se utiliza básicamente para el diseño instruccional de planes curriculares a nivel de sistemas educativos. Esto es bastante importante. Si, por ejemplo, ustedes están haciendo unidades didácticas como tal, para poner en ambientes de aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje, uno de los aspectos, hay varios aspectos que uno debe considerar, pero uno de los aspectos que deben considerar, digamos que es el primero que uno considera, es el aspecto curricular. Luego de eso es que considera recursos, actividades, actores, medios, herramientas, etcétera. Pero digamos que el aspecto curricular es fundamental. Y este fue el primero sobre el cual se aterrizó en ese aspecto, el modelo de Garnier y Brinos. Hay otro modelo que es el de Heinrich y Kohl. Este modelo lo llamaron Azur, o Azure lo llaman algunos. Este, digamos que es viene heredando cosas de otros modelos anteriores. Esto fue por el año 85. Tiene raíces teóricas en el conductismo por el énfasis en el logro de objetivos, porque es que cuando hablábamos de conductismo, cuando yo ahí en la plataforma también les voy a colocar todo el documento completo de esta señora, donde ella de una manera muy resumida lo hace en este recorrido histórico que hizo. Pero ahí dentro del método conductismo, ella hace claridad frente a lo importante de trabajar sobre los objetivos de aprendizaje. Además de eso, empieza, dice este modelo, a tener pequeñas pintas constructivistas, haciendo que el estudiante se comprometa con su aprendizaje. Por eso habla de la famosa participación activa. Esos son, digamos que modelos bastante importantes. Este modelo, que es el modelo de John Nansen, es un modelo que, digamos, se creó cuando empezaron a hablarse de ambientes de aprendizaje constructivistas. Esto hace un énfasis total en el papel del estudiante. Y ahí es cuando empezamos a hablar, digamos, más fuertemente a el estudiante debe aprender haciendo. Por ahí hay un dicho que dice, si escucho hago, si leo entiendo, pero si hago entiendo o comprendo. No me acuerdo exactamente cómo es que dice el dicho, que se lo atribuyen a Confucio.
En ese orden de ideas, aquí ya el centro es más el estudiante que cualquier otra cosa. Sobra decir que esto no es solamente para ambientes virtuales de aprendizaje. Esto uno lo puede utilizar directamente en el aula sin necesidad de tener tecnologías educativas mediadas por TIC, sino que uno puede utilizar tecnologías educativas, no sé, a ver, si me ocurren matemáticas utilizando, por ejemplo, el Tangram o utilizando las regletas de Cousinet. Bueno, hay tantas cosas que uno utiliza en el aula directamente que tiene que ver con tecnología educativa, pero que no necesariamente es mediada por las tecnologías de la comunicación y la informática. Y nosotros sí la estamos considerando con tecnologías de la información y la comunicación, porque vamos a utilizar esa herramienta que es a tutor y otras herramientas que se adicionan a la tutor y que tienen que ver directamente con, digamos, con elementos que yo considero para la tutor. Correcto, muy bien, Edwin. Nosotros en realidad nos vamos a detener es en este modelo. Este modelo es el modelo ADI, así lo hemos llamado. Este modelo toma ese nombre por las iniciales de cada una de las fases que él completa. Este modelo, sin ser nada de ingeniería de sistemas, cuando uno desarrolla software y ese cuento, pero si uno se pone a hacer la comparación con el ciclo de vida del software, es algo muy parecido a este ciclo que colocan acá o que proponen para todo lo que tiene que ver con el diseño instruccional previo a, digamos, entrar en producción con algún curso que se ha colocado en plataforma y demás. Y se consideran 5 pasos que son el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Teniendo presente, Edwin, si mira ahí por debajo, la evaluación está atravesando absolutamente todas las fases, porque aquí consideran 2 tipos de evaluaciones que son tanto la formativa como la sumativa. Y cuando hablamos de esa evaluación, no solamente es considerando al estudiante, sino que también se considera el docente cuando se mete dentro del modelo a hacer todo lo que él quiere, digamos que innovar en sus prácticas educativas utilizando tecnologías de la información y el conocimiento. Veamos una a una de estas fases, teniendo presente que a medida que la vayamos viendo, tenemos que tener claridad que todo va pensado sobre la accesibilidad. Y por eso la primera parte del curso era, bueno, hay una forma para crear materiales digitales accesibles y se deben considerar tales etapas o fases o debemos tener presente esto para que ese documento sea accesible. Y lo mismo una presentación y lo mismo cualquier material multimedial, de video, de sonido, todo debe ser accesible. De tal manera que ahora que hablamos de cada una de esas fases, no podemos olvidar que todo ya lo estamos considerando que sea accesible. Aún no hemos colocado, supuestamente, nada dentro de la plataforma. Lo que pasa es que ustedes son, como son la primera promoción de este curso, digamos que tienen la ventaja que ustedes ya tienen un producto y sobre ese producto lo que estamos haciendo es, como llamamos en ingeniería, reingeniería, es decir, le estamos haciendo todas las correcciones posibles y lo estamos afinando de tal manera que cuando ya terminemos estas capacitaciones y demás, el curso ya ha quedado afinado, ya ha quedado accesible desde atrás, es decir, desde que se consideró la concepción del material que lo iba a formar hasta el momento en que se colocó en plataforma y luego garantizar que en esa plataforma ha quedado accesible, de tal manera que al final el curso ha quedado accesible totalmente bajo cualquier norma. Cuando hablamos de la fase de análisis, en realidad uno lo que hace ahí es ponerse a pensar, bueno, ¿cuál es el contexto del curso? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese curso? ¿Cuáles son las características de los estudiantes? Eso es bien importante, Edwin, que lo tengan presente para que hablen con la comunidad, porque como el curso va a validarse en entornos naturales, hay que ver allá donde ustedes lo van a validar, cuáles son las características de esos estudiantes que van a ser futuros profesores sobre los cuales nosotros vamos a probar.
en qué asignatura, cómo fue que la seleccionamos y demás. Por eso lo que propone el modelo es que debemos mirar cuál es el nivel de estudio, la edad, qué profesión u ocupación tienen. Porque puede que dentro de los estudiantes donde vayamos a hacer eso, pues ya estén trabajando como educadores, en qué contexto, en primaria, en bachillerato, no sé, en educación formal, en educación no formal. Bueno, ¿cuáles son los estilos de aprendizaje? De eso sí que se ha teorizado, pero cantidad, es decir, cuáles son las formas como esos estudiantes aprenden y demás. ¿Cuáles son los conocimientos previos? ¿Cuáles son las necesidades formativas? ¿Cuál es el grado de motivación? Y esto último que marcan acá, que son las características del contenido, es decir, cuál es el grado de teleformabilidad que nosotros vamos a utilizar. Eso es lo que se llama la fase de análisis. Ahí en la fase de análisis, uno eso generalmente lo hace en una hojita. Ahorita más adelante lo vamos a ver con los formatos que proponen y vamos a tomar un formato de esos para formalizar cada una de las propuestas. La segunda fase que supone este modelo se llama la fase de diseño. En la fase de diseño ya tenemos que ser más formal frente a la escritura pormenorizada de indicar cuáles son las competencias que queremos alcanzar, que ese estudiante debe alcanzar. Bueno, y ahí pues ustedes tendrían como comunidad que mirar cuál es la concepción que tienen de competencia. Yo aquí simplemente les estoy diciendo lo que nosotros desde el punto de vista técnico teorizamos frente a lo que debería tener el modelo, pero son ustedes como comunidades los que deben, digamos, reflexionar frente a cada una de estas partes. En el caso del grupo, pues cada comunidad los nombró a ustedes porque les tiene mucha fe y porque saben de sus competencias y demás, entonces tienen claridad de para dónde debe irse el curso que quieren formar. Ahora, hay que mirar ahí cuál es la metodología didáctica, analizar la metodología o estrategias didácticas utilizadas en el curso. Ahí es que hay que pensar, bueno, qué es lo que vamos a utilizar, por qué lo vamos a utilizar, si yo voy a hacer un foro, por qué, si voy a colocar un material en PDF, por qué, si voy a colocar un video, por qué, si voy a colocar una actividad lúdica, por qué lo voy a hacer, etc. Hay que colocar también los objetivos específicos. Para cada objetivo, se supone que deben indicar el contenido a transmitir, la información a descubrir, actividades individuales, colaborativas, materiales y recursos, seguimiento, evaluación, todo lo que nosotros conocemos en el acto mismo de preparar nuestras clases, pero aquí lo estamos llamando la fase de diseño. Y culmina en la planificación, que es cuánto va a durar ese curso, cómo se va a organizar, cómo se va a secuenciar ese curso, cuál es el tiempo que se va a utilizar, etc. Eso se escribe. Tanto la fase de análisis como la fase de diseño van en un formato. Porque cuando llegamos a la fase número 3, que es la fase de desarrollo, ahí en la fase de desarrollo es cuando nos sentamos a ¿qué? A buscar los materiales que dijimos en la fase de análisis y diseño que íbamos a utilizar. Entonces, es cuando buscamos los textos, las imágenes, los videos, el audio, la multimedia, pero recordando que todo esto debe ser accesible, es decir, si yo voy a montar un video, ese debe tener los subtítulos, ese debe estar con su respectivo guión, etcétera, etcétera, igual con los textos sobre las imágenes y demás. Y empezamos a organizar el ambiente de aprendizaje que nosotros queremos poner allá, digamos que en la plataforma. Yo lo llamo adecuar la plataforma, es decir, ya cuando vaya yo a sentarme juicioso, adecuar esa plataforma, es decir, cuál va a ser la guía docente, la información de apoyo pedagógico, tecnológico, administrativo, los contenidos, actividades individuales colaborativas, qué recursos voy a tener para la comunicación con el tutor, con los compañeros, cuáles son los sistemas de evaluación que se van a utilizar, si va a haber evaluación, coevaluación, autoevaluación, de qué manera lo voy a hacer, etc. Y ahí me detengo a mirar cómo funciona el curso.
Miren que esto lo hago directamente en la plataforma, pero todavía esto no es público. Esto solamente lo conoce el docente o el grupo de docentes que está adecuando el curso como tal. Cuando llegamos a la fase 4, que es la fase de implementación, es cuando nosotros ya colocamos en producción el curso. En ingeniería se le llama producción a sacar el software a la luz pública. En el caso de nosotros aquí los educadores, cuando adecuamos aulas, en el caso que estamos haciendo es con Atutor, adecuarlo bajo las normas de accesibilidad en todo sentido, sale a la producción, eso es lo que llamamos implementarlo. Ahí es cuando vienen a participar los estudiantes, cuando ya el docente se vuelve un mediador más activo porque empieza a ser el facilitador de esos aprendizajes, es el dinamizador social, bueno, hace el seguimiento de las actividades, etcétera, etcétera. Digamos que en el caso nuestro, yo he pensado que una vez que lo tengamos, antes de sacarlo a producción, podríamos tener como una fase intermedia entre la fase de desarrollo y implementación y la podríamos llamar una fase de prueba, de pilotaje. Podríamos pilotearlo con uno o dos estudiantes, no sé, habría que discutirlo para mirar si nos ha quedado accesible. Es como un prototipo, correcto, antes de sacarlo a la luz pública, porque una vez que lo saquemos a la luz pública, pues ya va a ser para el grupo de estudiantes que se están formando para ser docentes y estamos hablando ya de grupos grandes. Yo no sé cuántos estudiantes tengan en un grupo normal de licenciatura en el semestre donde se quiera aplicar el curso. Hay que pilotearlo, es lo que yo les estoy diciendo ahí. Luego viene la fase número 5, que no por ser la última, en realidad queda en la cola de todo el proceso, sino que esta es una fase que atraviesa todo el proceso. Es la mejora de la acción formativa. Y aquí aclaro, miren, la evaluación va dirigida tanto a los estudiantes como a los tutores. ¿En qué medida los tutores? Porque es que la evaluación debe hacerse desde la fase de análisis. ¿Cómo me quedó la fase de análisis? Habría que buscarse estrategias entre la misma comunidad, por ejemplo, en este caso, para mirar, bueno, aquí tengo la fase de análisis. En el caso, por ejemplo, supongamos que son Alejandro y Edwin, uno de los dos quema esa etapa y el otro le evalúa esa etapa a ver si está de acuerdo y luego intercambian los roles. Porque la idea es que siempre hay que estarse evaluando constantemente frente a cada una de las etapas, desde análisis, diseño, implementación, desarrollo, hasta la fase de evaluación final que consideran acá. Porque es que la otra manera de ver la evaluación no es solamente del que está, digamos, haciendo la adecuación del curso desde la fase de análisis hasta el final, sino que aquí en la fase de evaluación también hay que considerar al estudiante. Y es ahí cuando nosotros pensamos en dos tipos de evaluación, que son las evaluaciones formativas en el objeto virtual o en el curso que ustedes están haciendo o están, digamos, que decantando muy bien, deben haber actividades formativas en la medida en que esas actividades no van a traer ninguna evaluación, es decir, no impactan el libro de calificaciones para dar nota, sino que esas básicamente son autoevaluaciones. Y nosotros, digamos, desde el grupo de investigación, siempre lo que les decimos a los que damos estos cursos es, miren, piensen en actividades que sean lúdicas, es decir, salgámonos del contexto formal y utilicemos el juego como pretexto para evaluar, pero a manera de autoevaluación. Entonces, existen programas para hacer actividades lúdicas, como por ejemplo EducaPlay o Ardora o Hot Potatoes. Bueno, hay tantos sistemas que nos sirven para hacer las actividades. Lo que sí tendríamos que ponernos a pensar es cómo hacer para que esas actividades nos queden adicional, nos queden bien hechas, buscando que ellas cumplan el objetivo sobre el cual se hicieron, pero que nos queden accesibles. Habría que pensar también en eso. Y el otro tipo de evaluación para los estudiantes es la evaluación sumativa. Esa evaluación es la que impacta el libro de calificaciones.
que aquí en el LMS que vamos a utilizar, al igual que todos los LMS, se trabaja bajo un estándar que se llama el estándar SCORE, que lo que persigue es hacer el seguimiento. Eso es un programa, bueno, que ahí no hay ningún trabajo, digamos, directo del docente, porque eso ya lo hace el sistema. Simplemente uno lo que le dice el sistema es: yo quiero que esto sea una actividad de SCORE, y cuando él siente que es una actividad de SCORE, él va sumando los resultados que va obteniendo el estudiante, y cuando finaliza el proceso, él marca una calificación que impacta el libro de calificaciones, así lo llamamos, y esas son las evaluaciones sumativas. Habría que ver en el caso de ustedes, cada comunidad tiene la libertad de buscar la forma como va a ser la evaluación. Bueno, aquí la autora nos da unos referentes teóricos donde podríamos, digamos, interiorizar un poco más esto. Pero yo en el aula virtual les voy a colocar esta presentación con la que estoy colocando al principio, más el material que ella colocó adicional, que fue como un resumen bien interesante de lo que les acabé de contar. Ese es el diseño instruccional. Entonces, básicamente, digamos que las etapas que debemos considerar acá son planear, diseñar, implementar y evaluar. Eso es fundamental para nosotros dentro de lo que queremos hacer en la adecuación de los cursos en plataforma. Ahora, existen unos formatos. Yo aquí les traje un formato, digamos, para objetos virtuales y otro formato para cursos. Cuando uno se pone a leer la teoría de los compañeros de SDIAL, ellos a esto le metieron todo un rollo que, pues, es muy interesante leerlo, pero que en mi concepto, no sé, de pronto enredaría mucho más la pita, y lo que buscamos es que sea un poco más rápido lo que queremos hacer. Entonces aquí, dentro del formato que les presento para objetos virtuales, vamos a ver si se me despliega. Este es el formato que estoy mostrando ahí, Edwin. Es un formato muy sencillo. Esto es para hacer objetos virtuales como tal. Ahí consideramos básicamente varias cosas, teniendo presente la definición misma de objeto virtual, que es una suma de recursos digitales, autocontenibles y reutilizables, que tienen por lo menos tres características, que son contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contexto, pero que adicional a eso debe permitir ser encontrado por algunas características especiales que se le han colocado de marca en ese orden de ideas, que tenga metadatos, dice la teoría básicamente. Y por eso, dentro de esta propuesta, que no es de nosotros, esto es de un profesor de la Universidad Nacional, que en este momento no recuerdo, de la Universidad Nacional no, sino de la Universidad del Valle, que en este momento no recuerdo el nombre, pero él propone que nosotros debemos tener un formatico donde tengamos claros los objetivos de aprendizaje, el contenido, las actividades que vamos a hacer y el contexto que nosotros vamos a utilizar. Nosotros le hemos sumado una última, que es la evaluación, tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa, teniendo presente que las actividades pues harían parte de la evaluación formativa, y la evaluación como tal, pues aquí es la que garantizamos como evaluación sumativa. Bueno, es una propuesta de formato. Todo esto hay que llenarlo a mano. Aquí donde se escriben los metadatos, simplemente son los tópicos que consideramos importantes para hacer la marca del objeto como tal, es decir, cuál es el nombre de ese recurso digital que se está utilizando, de ese objeto, quién es el autor, en qué fecha lo hizo, en qué versión, etcétera, etcétera. Teniendo presente que también otros elementos de contexto, que son los que van acá, puede considerarse la introducción, los objetivos, la bibliografía, la licencia misma que se está tomando para publicación de ese objeto virtual. Sí, en este caso puede ser la comunidad misma. Muy bien, eso sería para el caso de OVAs. En el caso de los cursos como tal, existen varios formatos, pero nosotros hemos considerado que este formato, digamos, es el más sencillo. En ese orden de ideas, habría que colocar cuál es el nombre del docente, la institución educativa, bueno, llenar los datos que nos están pidiendo: el nombre del curso, el nivel, el grado, la intensidad horaria, la presentación del curso. Lo que aparece en rojo es básicamente como una guía de lo que deben escribir, los objetivos de aprendizaje.
que si va a colocarse en plataforma debería haber un anuncio de bienvenida, es decir, cómo se va a presentar el curso a los estudiantes, cuáles van a ser los espacios de comunicación general que se van a tomar para todo el curso, los foros, el chat, paso de mensajes, cuáles son las actividades generales, si va a haber prueba diagnóstica, de socialización, etc. Y luego empiezan a hablar de las unidades, eso ya es propio de cada una de las comunidades como lo estén pensando. Entonces yo no sé cuántas unidades va a tener su curso, eso solamente lo saben ustedes. Y cómo lo van a manejar frente a las competencias que se van a desarrollar, qué resultados de aprendizaje relacionados se esperan, cuáles son los contenidos exactamente que van a tomarse ahí y cuáles son las actividades de aprendizaje que se van a tomar para cada una de las unidades que van a tomar o de las subunidades o subtemas. Y cómo se evidencia esa actividad que se va a hacer, es decir, cuáles serían los adjuntos o anexos que van a tomar, y entre otras, esto va muy ligado, debe ir ligado a lo que se va a hacer en el sistema de gestión de conocimiento, porque todo esto debe ir como muy de la mano frente a esa evidencia que nosotros podemos colocar y registrar allá. Bueno, en el formato les hablan de tipo de evidencia, si es de desempeño, de conocimiento, si es un producto, tiene la descripción, la fecha de entrega, los criterios de evaluación y el porcentaje de evaluación. Dependiendo de qué tantas actividades ustedes van a hacer, así mismo se va llenando cada uno de estos espacios. Ahí hemos colocado como 4 o 5 espacios, no recuerdo, para las respectivas actividades que ustedes consideren hacer. En el caso de ustedes, Edwin, hay que coger, como el curso ya está hecho, entonces toca hacer el ejercicio inverso. A partir de lo que ya está hecho, llenar el formato, pero en realidad lo normal hubiera sido que primero se hubiera llenado el formato y luego de eso sí poner en plataforma todo. Recuerden que la marca debe ser accesibilidad, ¿no? Que si vamos a colocar un documento, listo, se va a colocar el documento y cuando se va a colocar allá, él ya debe estar garantizado que es accesible. Y yo traté de hacer unas fichas o unas listas de chequeo, ya sea para documentos o para presentaciones o para material multimedial y las coloqué en la plataforma. Ustedes tienen ingreso a esa plataforma sin ningún problema. Eso frente a los formatos. Entonces quiere decir, esto si uno estuviera haciendo software, es lo que nosotros llamamos en desarrollo de software, documentar el software. En el caso de nosotros, específico como docentes, que estamos adecuando aulas virtuales para colocar cursos en línea, es lo que llamamos documentar el curso. No se puede tener un curso si no está documentado. Todo esto debe ir documentado. ¿Por qué? Porque la idea es que hacia adelante podemos nosotros reformular otras cosas y entonces la documentación nos sirve de base para saber dónde debemos mejorar o por qué lo hicimos así, etcétera, etcétera. Es como el historial, como tal. Bueno, ese es el taller. Esos documentos hay que hacerlos. Yo les voy a colocar eso en el aula para que se bajen los documentos ahí en Liveprise, se los voy a colocar, inclusive se los voy a mandar a sus correos. Y una vez que ya los tengan, entonces deberían aparecer en cada una de las comunidades. En cada una de las comunidades debería estar para que las personas que quisieran saber la documentación del curso X o Y o Z pueda bajar fácilmente la documentación y poder enterarse de qué fue lo que pensó cada uno de los docentes cuando hizo la adecuación de ese curso. ¿Cómo la ves de ahí, Edwin? ¿Preguntas? Ahí sí lo escucho, cuénteme. Sí, señor. Ajá. Oh, correcto, sí. Ahí la idea es que entre las comunidades, bueno, yo no sé cómo lo están haciendo al interior de la comunidad, pero la idea es que, digamos, se tenga el formato y se discuta para que la comunidad quede conforme con eso. Porque como va a ser un producto de la comunidad,
Y una vez que ya queden conformes con esos, es ahí cuando empezamos a adecuar el curso. Lo que pasa es que ahí también ya lo tienen en la tutor, pero igual, vamos a hacer el ejercicio, bueno, si es que se hace la multimedia, miremos si es accesible, porque va a llegar un momento en que ya cuando esté todo, vamos a coger una lista de chequeo de la norma de accesibilidad para saber si quedó accesible en A o en doble A o en triple A, y si hay que corregir algo. Y bajo ese formato es que nosotros chequeamos ya el producto final, porque miren en lo particular, todo esto que ustedes han venido haciendo de revisión y ajustando los documentos y demás que se tenían, y que ahora lo van a formalizar en un documento como tal, ahí no se ve, digamos que el usuario final no ve nada de eso. El usuario final lo que va a ver es el curso montado en la plataforma. Pero es que montado en la plataforma no es nada si nosotros no hemos quemado absolutamente todas las etapas que hemos dicho hasta ahora. Fuera de este encuentro vamos a tener otros encuentros iguales a este y también los grabamos y demás. Y ahí es cuando les voy a socializar, bueno, ahora sí vamos a meternos a plataforma, miren, a tutor tiene estos recursos y demás, y la accesibilidad de esta parte se logra de esta forma, cosas como esas. Y para eso pues estamos escribiendo unas guías y demás que nos sirven. Pero la idea es irlo socializando hasta el final. Si es claro, entonces, ¿le quedó clara la tarea, Edwin? Sí. Sí. Ah, ellos de pronto, en las comunidades de pronto pueden tener eso mismo, Edwin, pero de pronto lo pudieron haber llamado de otra forma. Porque yo aquí, digamos que yo estoy utilizando el lenguaje que utilizamos nosotros, pero allá lo pueden tener de una forma. Pueden decir, no, eso ya lo tenemos y mira, está en este documento. Eso puede haber pasado. Sí, correcto. Sí, porque ahora lo que viene es, el lunes tenemos reunión, ¿no? Pues, sí, de todos. En general. Ah, en verdad. Bueno, porque sí, la idea es esa. Esto les quita tiempo, porque ya en enero debemos estar trabajando es sobre ya trabajo en plataforma. Sino que la ventaja de ustedes es que ya tienen muchas cosas hechas y ya inclusive está hecho el producto. Lo que estamos haciendo es afinándolo. Y si hay algo que no sirve de tutor, ahí es cuando se le dice a Dani, que es de la parte de programación, que mejore esa parte. Pero hasta que lleguemos a no lo vamos a hacer. Eso será en el mes de enero, finalizando enero es que debemos tener ya el, el curso como tal. Digamos que como hay que discutir lo de la documentación y demás, por eso le va a tomar tiempo hasta el final de todo. ¿Listo? Yo no sé si tenga alguna otra acotación o pregunta, Edwin. ¿No más? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada ahí la sesión. Vamos a terminar con la grabación para que se genere la grabación y se pueda colgar sin ningún problema. Le agradezco a Edwin Carranza por su participación. Al parecer de pronto los otros compañeros están ocupados y no llegaron. Esperemos que vean la grabación y puedan nivelar sus conocimientos. Edwin, entonces estamos charlando. Gracias por venir. Éxitos. Que descanse.